Hola amigos, en este video vamos a reparar esta regleta. Lo vamos a hacer a petición de nuestro gran amigo. Ahí está apareciendo su mensaje para que ustedes lo lean, en donde nos solicitaba hacer un video de una reparación de una regleta, ya que él tiene ese problema. Vamos a conectarla para comprobar el estado en que está. Entonces encendemos nuestra regleta, ahí la tenemos, y vamos a conectarla. De principio, pues está apagado. Vamos a encenderla y no vemos ninguna señal del LED, ¿verdad? Que nos indique que está trabajando. Sin embargo, vamos a comprobar con nuestro multímetro, vamos a comprobar el voltaje, a ver qué voltaje nos va a entregar. Lo ponemos en 200 voltios de corriente alterna, ahí lo pueden ver ustedes. Y vamos entonces a comprobar. Primeramente comprobamos el voltaje que tenemos en nuestra regleta y nos dice que tenemos 110.3 aproximadamente, ¿ok? Entonces desconectamos y ahora ya tenemos conectada nuestra regleta y vamos a comprobar el voltaje que tenemos por acá. Y como pueden ver ustedes, no nos está dando ni un solo voltaje. Estamos en cero, por lo tanto vamos a desarmar para revisar a ver qué es lo que tiene. Y les voy a sugerir un imancito, un imán como este. Les voy a sugerir que tengan para ir colocando aquí los tornillos que vayan saliendo de nuestra regleta. Ya quitamos todos nuestros tornillos, se encuentran a salvo aquí con el imán y los hacemos a un ladito. Ahora vamos a desarmar aquí. Miren, aquí tenemos nuestra tapa inferior y aquí tenemos nuestro conexionado. Vamos a revisar, a observar primero, a observar qué es lo que encontramos. De principio, miren ustedes, aquí tenemos un cable que está totalmente desoldado, reventado, más bien, desoldado no, sino reventado, pero esta línea de aquí, miren, está desoldada también. Ahora ya vimos las razones por las cuales no trabaja nuestra regleta, pero no basta con eso. Nosotros nos tenemos que asegurar que este cable se encuentre en buen estado. Ahora miren, si ustedes no saben cuál de estas clavijas es neutro y cuál es fase, el mismo cable que pertenece a esta regleta, ustedes lo pueden conectar aquí y se pueden dar cuenta que la entrada más larga, la más grandecita, pertenece a neutro y la más pequeña pertenece a la línea fase. Por lo tanto, si yo tengo aquí mi clavija, conectamos así y ya sabemos entonces que teniendo la clavija de tierra hacia abajo, la clavija que está a la izquierda es neutro. Por lo tanto, ya sabemos la ubicación de neutro y ya sabemos la ubicación de fase. Entonces, vamos a ver si nuestra línea neutro acá en el cable se encuentra en buen estado. Vamos a hacernos un poquito para acá para ver mejor, ¿ok? Entonces, vamos a ver continuidad, ¿verdad? Ahí tenemos continuidad, correcto. Entonces, vamos a ver si es esta y vemos que no tenemos nada. Asumimos que esta línea está asumiendo que es de fase. Y vamos a ver esta línea que está reventada aquí, que se reventó, a ver si es la neutro, si tenemos continuidad. Ya como ustedes, ya como ustedes pueden escuchar, esta línea que está acá pertenece a la línea neutro, ¿correcto? Ahora vamos a comprobar la continuidad de la línea fase. Tenemos aquí fase y aunque la tocamos y la tocamos, no tenemos o no obtenemos ninguna respuesta, lo que significa que esta línea fase se encuentra dañada. Es posible que si cortamos un trozo, tal vez este segmento sea donde se encuentra el daño de esta línea fase. Pero yo sinceramente no me voy a confiar de eso y lo que voy a hacer es simplemente cambiar ese cable. Les presento el cable que vamos a instalar. Este es el cable que nosotros vamos a poner. Lo he reciclado de un microondas y viene muy bien, pero no basta con que te guste el reciclaje, va a bastar, mejor dicho, con que
comprobemos en este momento si este cable se encuentra en buen estado o no. Permítanme, vamos a descubrir las líneas. Ya acabamos de descubrir las líneas y entonces aquí tenemos en la línea negra, nosotros tenemos fase o línea viva, y aquí tenemos nosotros en el blanco neutro y acá en el verde tierra. Por lo tanto, vamos a comprobar de que de verdad esa es la posición de cada uno. Siempre teniendo en continuidad nuestro multímetro, ya sabemos que si tenemos la clavija hacia abajo, esta clavija de acá, de la izquierda, es nuestra línea neutro. Entonces vamos a comprobar neutro primero y dijimos que neutro es la línea blanca. Y efectivamente así es. Vamos con la otra clavija que es fase y dijimos que fase es negro. Efectivamente, así que por defecto, nuestra línea tierra que está acá en el centro tiene que ser verde. Y efectivamente lo es, pero también acabamos de comprobar que este cable de microondas que vamos a reciclar, pues se encuentra en buen estado y está mucho mejor que el otro cable que es el original. Hemos eliminado ya lo que es el cable de nuestra regleta y hemos sacado todos los contactos. Aprovechamos también para darles un poquito de estaño, de ponerles estaño, y también sacamos el interruptor, le aplicamos estaño aquí en los tres terminales. Vamos a comprobar que está en buen estado. Vamos a poner nuestro multímetro en continuidad, ¿ok? Y vamos a ver, ahí estamos en continuidad. Lo tenemos en el modo apagado. Lo que vamos a comprobar es que estos dos terminales de aquí, miren, estos que son plateados, tanto este como este, no tengan continuidad ahorita en el modo apagado, ¿ok? Entonces vamos a poner una punta aquí y la otra por aquí, y no debería. Y exactamente eso es lo que tiene que hacer el interruptor, no tener continuidad. Vamos ahora a ponerlo en modo de encendido. Comprobamos, haya continuidad aquí. Miren, al haber continuidad me está diciendo el multímetro que el interruptor se encuentra en buen estado. Así que nosotros corremos con la buena suerte de que este interruptor se encuentre en buen estado. Vamos a empezar a colocar nuestro interruptor, y aquí nosotros tenemos neutro y aquí tenemos fase. Por lo tanto, el terminal doradito que tenemos aquí de nuestro interruptor va a ir al lado de fase, y el plateadito o los dos plateados van a ir al lado de neutro. Entonces vamos a ingresar nuestro interruptor de esta manera. Aquí vamos a colocarlo y ahí ya lo tenemos, ¿ok? Entonces ya saben que el terminal dorado va al lado de fase y el terminal plateado va al lado de neutro, ¿correcto? Entonces, ya sabiendo eso, vamos a iniciar soldando los puentes. Vamos a reutilizar estos puentes que están muy buenos. Es un buen cable, un buen alambre el que le pusieron, y entonces vamos a colocarlos, vamos a instalarlos. Le vamos a aplicar un poquito de pasta para soldar a este. Bueno, ahí ya tenemos soldados nuestros puentes. Ya tenemos el primero. Ahí ya tenemos los dos contactos instalados y vamos ahora a colocar ya nuestros contactos de tierra, de la línea tierra, de la conexión tierra. Ok, ahí está. Ya está en su lugar. Nosotros vamos a soldar la línea neutro, la vamos a soldar en este terminal. Y en el otro terminal vamos a soldar la línea fase. Ahí nosotros ya tenemos soldado uno de los puentes y ahora vamos con el siguiente. Y ahí ya tenemos nuestros dos puentes.
Bueno, aquí ya estamos casi listos como para empezar a soldar ya nuestro cable. Lo que nos hace falta es estañarlo y para eso primero le ponemos un poquito de pasta para soldar. Aquí lo hacemos así. Ok. Y vamos entonces a aplicar el estaño. Si te está gustando el contenido, por favor, dale me gusta, compartilo y suscríbete a nuestro canal, ¿ok? Es muy importante para nosotros. Tu suscripción es totalmente gratuito, no te cuesta nada suscribirte a nuestro canal y en nuestro canal también hay más videos que te pueden servir, videos que son mayoritariamente de ventiladores, ¿ok? Voy a ponerle este peso de esta llave para que me ayude a tener estabilidad a la hora de soldar. Aquí ya nosotros tenemos soldada la línea viva. Y así es como nos quedó ya soldada la línea tierra. Y ahí ya tenemos nuestra línea soldada. Ahora que ya lo tenemos ya soldado todo, entonces vamos a observar aquí que tenemos en modo apagado nuestra regleta y entonces aquí en neutro, que es este terminal. A ver si se logra ver bien, voy a ponerle un poquito de acercamiento. En este terminal de acá, en este terminal y en este del centro, no tiene que haber continuidad y eso es lo que vamos a comprobar. Ahí tenemos continuidad en nuestro multímetro y vamos a ver aquí, no hay continuidad, ¿ok? Eso es lo que buscamos. Ahora lo ponemos en modo encendido y entonces la corriente tiene que pasar de aquí de neutro hacia el centro. Y así es. Como lo están viendo ustedes, así es. Ahí nosotros tenemos continuidad. Ok, entonces nosotros tenemos continuidad y vamos entonces ahora ya a cerrar esto para ya comprobar cómo quedó nuestra regleta. Entonces vamos ya a ponerle su respectiva tapita. Ok, entonces ahí ya ubicamos la tapita en su lugar y ya le vamos a poner sus respectivos tornillos. Entonces, ahora que ya la tenemos ahí, vamos a comprobar cómo está nuestro cambio, nuestro trabajo, ¿ok? Entonces, para eso vamos a encender nuestra regleta, ahí la tenemos encendida. Tenemos nuestro multímetro también para que nos ayude a comprobar si está en buen estado o no nuestra regleta. Lo colocamos en 200 voltios de corriente alterna y comprobamos nuestra energía en la regleta que tenemos aquí. Y tenemos, miren, 113 voltios, ¿ok? Casi 114. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a conectar nuestra regleta. La conectamos aquí. Ahí ya la tenemos conectadita. Y como ustedes pueden ver, al conectarla, ya la teníamos en modo encendido. La apagamos, la encendemos y ya enciende el LED rojo. Miren que ahora vamos a tomar el voltaje y de voltaje me está dando 113, casi 112. Está variando mucho el voltaje aquí y como podemos ver ya tenemos regleta nueva. Espero que este video les haya gustado. Espero haber complacido a nuestro suscriptor que nos solicitó el video
y espero que compartan este video y si les gusta nuestro contenido, continúen con nosotros. Hasta la próxima.